¿Por qué algunos cristianos oran, leen la Biblia y aún así no ven milagros en sus vidas? Tal vez la respuesta no está en lo que hacen públicamente, sino en lo que no practican en secreto. Jesús dijo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. Esta poderosa instrucción revela una clave espiritual ignorada por muchos: el ayuno secreto. Hoy veremos cómo esta práctica, cuando se hace con un corazón genuino, tiene el poder de romper cadenas espirituales, hacer huir a los demonios y atraer la intervención sobrenatural de Dios. Te mostraremos cómo activar este principio divino y experimentar resultados visibles en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? El ayuno ha sido desde tiempos antiguos una práctica espiritual profunda, pero muchas veces incomprendida. Algunos lo ven como un sacrificio físico, otros como una costumbre religiosa sin mucho poder. Sin embargo, la verdad revelada por las Escrituras es mucho más poderosa. El ayuno secreto, hecho en intimidad con Dios, tiene la capacidad de hacer huir a los demonios, abrir puertas cerradas y atraer milagros que solo pueden explicarse por intervención divina. Esta no es una afirmación simbólica ni emocional. Es una realidad espiritual respaldada por la palabra de Dios. Jesús mismo lo enseñó con autoridad, dejando claro que hay batallas que solo se ganan con ayuno y oración. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído por un espíritu inmundo, acudieron a Jesús y Él, con compasión y firmeza, les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Esa declaración no fue una sugerencia, fue una revelación. Hay enemigos espirituales que no retroceden ante palabra, sino ante una vida consagrada en secreto. Lo que muchos ignoran es que el secreto del ayuno no está en la privación de alimentos, sino en la entrega del corazón. En Mateo 6, 17 a 18, Jesús dijo: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay una promesa directa del Hijo de Dios. El ayuno que se hace en lo secreto será respondido con manifestaciones públicas. No se trata de aparentar espiritualidad, se trata de establecer una conexión íntima con el Padre. En ese lugar donde nadie te ve, donde no hay aplausos ni miradas ajenas, allí es donde el cielo se mueve. Dios no busca demostraciones externas, busca corazones rendidos. Y cuando encuentra uno, se activa lo sobrenatural. Hay cadenas que no se rompen con palabras. Hay opresiones espirituales que no se disuelven con música cristiana o frases motivacionales. Hay circunstancias en las que el enemigo se ha aferrado con fuerza, tomando territorio en nuestras familias, en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, y solo cederá cuando vea que has renunciado a lo natural para acceder a lo espiritual. El ayuno es esa renuncia. Es decirle a Dios: tú eres más importante que mi comodidad, que mi pan diario, que mi rutina. Te entrego este tiempo, este sacrificio, para buscar tu rostro, para oír tu voz, para que tu poder se manifieste en mi vida. Ese tipo de oración no puede ser ignorada en el cielo, porque cuando un hijo de Dios se humilla de esa manera, el cielo responde y el infierno tiembla. Hay personas que han orado durante años sin ver respuesta, han asistido a iglesias fielmente, han leído la Biblia con constancia, pero hay áreas de su vida que permanecen estancadas. Y quizás la clave no está en hacer más, sino en hacer diferente. El ayuno secreto, hecho con un corazón limpio y una motivación pura, puede ser ese punto de inflexión que lo cambia todo.
Cuando Daniel decidió ayunar por 21 días, no lo hizo para impresionar a nadie. Él se apartó, dejó los manjares, se enfocó en buscar a Dios, y aunque no lo sabía, desde el primer día que dispuso su corazón, el cielo había respondido. Un ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Pero hubo oposición espiritual. Un príncipe demoníaco se opuso y fue necesario que el arcángel Miguel interviniera. Esa historia nos muestra que muchas veces la respuesta está en camino, pero hay resistencia espiritual. El ayuno perseverante tiene el poder de romper esas barreras. Cuando ayunas en secreto, algo cambia en lo invisible. El ayuno no obliga a Dios, pero sí te alinea con su voluntad. Te sensibiliza, te limpia, te coloca en una posición espiritual donde puedes discernir con claridad y resistir con autoridad. Jesús, antes de comenzar su ministerio, no organizó eventos, no reunió multitudes, no hizo una estrategia humana. Se apartó 40 días al desierto en ayuno y oración. Y cuando salió en el poder del Espíritu. El enemigo intentó tentarlo en ese momento de vulnerabilidad física, pero Jesús estaba fortalecido en lo espiritual. Cada tentación fue rechazada con la palabra. Cada intento del diablo fue inútil. ¿Y qué hizo el enemigo al final? Se fue. Huyó. Porque no pudo permanecer frente a alguien que había sido fortalecido en lo secreto. Ese mismo principio se aplica a ti. Si estás enfrentando ataques repetidos, si sientes que hay algo que te bloquea, que te oprime, que no te deja avanzar, tal vez estás en una batalla que solo se gana con ayuno. No es casualidad que Jesús dijera que algunos géneros de demonios solo salen con oración y ayuno. Eso significa que hay fuerzas espirituales que se aferran con astucia y solo ceden ante la autoridad que nace de la rendición total. Y esa autoridad no se obtiene en el escenario, sino en la intimidad. No se recibe por título, sino por entrega. El ayuno te vacía de ti para llenarte de Dios. Te debilita físicamente, pero te fortalece espiritualmente. Es un intercambio. Menos de ti, más de Él. A lo largo de la historia bíblica, los momentos más decisivos fueron acompañados por ayuno. Moisés ayunó 40 días en el monte antes de recibir los mandamientos. Esther llamó a todo su pueblo al ayuno antes de enfrentarse al rey y evitar el exterminio de los judíos. El pueblo de Nínive ayunó, se humilló y fue perdonado. En todos estos casos, el ayuno fue el puente entre la crisis y la redención. No fue solo un acto religioso, fue una acción espiritual cargada de fe y humildad. Y Dios respondió. No se trata de copiar fórmulas, sino de activar principios. El ayuno que transforma no es el que sigue una dieta, sino el que nace del quebranto. Es el que dice: Señor, ya no puedo más, pero tú puedes. Es el que pone a Dios por encima de todo, incluso del alimento. Y cuando haces eso en secreto, cuando no lo publicas, cuando no buscas la aprobación de nadie, sino solo la mirada del Padre, entonces el cielo se abre. Porque Él ve en lo secreto y responde. Hay personas que han recibido sanidades físicas mientras ayunaban en silencio. Otros han visto cómo se rompían patrones de pecado que los ataban por años. Algunos han recibido respuestas divinas, direcciones claras, confirmaciones precisas en medio del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno purifica, te vuelve sensible a la voz del Espíritu, te aleja del ruido y te conecta con la frecuencia del cielo. Cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, no dijo, si ayunas, dijo, cuando ayunes, es decir, lo asumió como parte natural de la vida espiritual. No como una opción, sino como un componente esencial de la comunión con Dios. Y sin embargo, hoy es una práctica olvidada, o peor aún, convertida en espectáculo.
Hay quienes lo usan para obtener likes o reconocimiento, perdiendo totalmente el poder que hay en lo oculto. Jesús fue claro: si haces tus obras piadosas para ser visto, ya tienes tu recompensa. Pero si las haces para Dios, tu Padre te recompensará, no solo con bendiciones espirituales, sino con milagros visibles. Porque cuando lo haces en secreto, Él actúa en público. Esa es la promesa. Hay un llamado urgente a regresar a las raíces de la fe, a dejar la apariencia y volver al poder, a dejar la comodidad y buscar la consagración. El mundo está en crisis, las familias están bajo ataque, la salud emocional está quebrada, la oscuridad avanza. Pero Dios no ha perdido el control, Él sigue siendo el mismo. Y su poder sigue disponible, pero requiere corazones que se rindan, que entren en lo secreto, que ayunen no por religión, sino por revelación. Tal vez has intentado muchas cosas, has orado, has llorado, has pedido consejo, pero sientes que algo aún no se rompe. Este puede ser el momento de hacer lo que Jesús dijo: ayunar. No como una obligación, sino como una entrega total. Aparta un tiempo, cierra la puerta, entra en lo secreto, llora si tienes que llorar, cae de rodillas si es necesario, pero hazlo con fe, hazlo creyendo que no estás solo, que en ese lugar, aunque no veas nada con tus ojos, algo se está moviendo en lo espiritual. Dios está obrando, ángeles están siendo enviados, el enemigo está siendo resistido y pronto verás la recompensa. El ayuno no es un atajo, es una entrega. No es una forma de manipular a Dios, es una manera de alinearse con Él. Y cuando lo haces desde el corazón, cuando no buscas reconocimiento humano, cuando renuncias al ruido para escuchar su voz, Él actúa. Y lo que parecía imposible comienza a cambiar. Lo que estaba atado se libera. Lo que estaba cerrado se abre. No porque tú tengas poder, sino porque al vaciarte, permitiste que el poder de Dios se manifestara en plenitud. La batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria. Y una de las armas más ignoradas, pero más efectivas, es el ayuno secreto. El enemigo lo sabe. Por eso quiere que lo ignores. Quiere que lo veas como algo del pasado, como algo opcional. Pero Dios lo estableció como un canal de poder. Y cuando lo usas con fe, se activa lo sobrenatural. No estás solo en esta batalla y no estás sin herramientas. Dios te ha dado su palabra, su espíritu y también el ayuno. Úsalo, no para aparentar, no para ganar mérito, sino para encontrarte con el Padre en lo secreto. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo que está por venir no será pequeño. El cielo se abrirá, los demonios huirán, y tú verás milagros ocurrir. Solo prueba y verás. Hay realidades que no se ven con los ojos, pero que marcan profundamente la vida del creyente. Una de ellas es la batalla espiritual. Aunque muchos la ignoran, otros la subestiman y algunos la temen, la palabra de Dios es clara. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 lo establece con firmeza. Esta lucha no se libra con argumentos, no se gana con emociones, ni se enfrenta desde el conocimiento humano. Es una guerra invisible que requiere armas espirituales, y una de las más poderosas y menos utilizadas es el ayuno genuino. No el ritual, no el superficial, sino el que nace de un corazón quebrantado y determinado a ver a Dios actuar. Ese tipo de ayuno aterra al enemigo. Cuando Jesús descendió del monte después de la transfiguración, encontró a sus discípulos en conflicto con un caso que los superaba. Un padre desesperado le rogaba ayuda porque su hijo estaba atormentado por un espíritu inmundo. Los discípulos lo habían intentado todo, pero no pudieron expulsarlo. Jesús reprendió al espíritu y el niño fue libre al instante. Más tarde, en privado, los discípulos preguntaron por qué ellos no habían podido hacerlo.
Y él les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Esas palabras son más que una instrucción, son una advertencia. Existen tipos de opresión espiritual, niveles de influencia demoníaca, que no responden al esfuerzo humano ni a la simple autoridad verbal. Solo retroceden ante la vida de alguien que ha sido fortalecido en lo secreto, alguien que ha renunciado a su carne para activar el poder del Espíritu. El enemigo conoce bien el poder del ayuno. Por eso lo distrae, lo ridiculiza o lo convierte en una simple práctica externa sin sustancia interna. Pero cuando un hijo de Dios ayuna de verdad con un corazón puro y una intención santa, el infierno se estremece, porque el ayuno debilita al yo y todo lo que debilita la carne fortalece al espíritu. Y cuando el espíritu se fortalece, se recupera la sensibilidad para discernir lo que opera en lo invisible. Se perciben ataques antes de que se manifiesten. Se identifican puertas que el enemigo intenta abrir. Se ganan batallas que ni siquiera sabías que estabas perdiendo. El ayuno abre los ojos espirituales y afina el oído interior. Te prepara para resistir, para enfrentar y para vencer. Cuando el pueblo de Dios entra en batalla espiritual sin ayuno, es como un soldado que va a la guerra sin armadura. Puede tener buenas intenciones, puede tener fe, puede tener palabras bíblicas memorizadas, pero le falta la profundidad de una vida sometida. El ayuno verdadero rompe pactos invisibles, desarma estrategias demoníacas, desarraiga fortalezas. No se trata solo de no comer, se trata de morir a lo que alimenta la carne para que lo espiritual florezca. El enemigo se alimenta del orgullo, del ego, de la autosuficiencia. Pero cuando ve a alguien humillado, sometido, vacío de sí y lleno de Dios, sabe que ha perdido terreno. La carne debilitada por el ayuno deja de ser una puerta abierta al enemigo y se convierte en un altar donde Dios puede descender con fuego. En el desierto Jesús fue tentado por el diablo después de ayunar 40 días. El enemigo esperó ese momento de aparente debilidad física para lanzar sus ataques más sutiles y peligrosos. Pero Jesús estaba más fuerte que nunca en el espíritu. Cada tentación fue enfrentada con la palabra. Y al final Satanás se apartó, porque no pudo penetrar la cobertura que rodeaba a un hombre que había estado en intimidad con el Padre. El ayuno fue el contexto de esa victoria. Y no fue una excepción, fue un modelo. Antes de comenzar su ministerio, Jesús ayunó. Antes de tomar decisiones importantes, se apartaba. Porque sabía que hay cosas que solo se ganan desde la intimidad, desde el silencio, desde la consagración. Hoy muchos enfrentan ataques repetidos, opresiones nocturnas, confusión mental, bloqueos inexplicables, conflictos familiares persistentes y no entienden que están bajo asedio espiritual. Intentan todo lo visible, buscan soluciones externas, pero olvidan que hay enemigos que solo retroceden cuando detectan ayuno y oración genuinos. El ayuno no solo te acerca a Dios, también pone una distancia espiritual entre tú y las trampas del enemigo. Corta la conexión con lo mundano y fortalece el vínculo con lo eterno. Es una declaración silenciosa de guerra contra el reino de las tinieblas. El enemigo no teme a una iglesia llena, teme a una iglesia consagrada. No se intimida por títulos, por funciones, por eventos. Tiembla cuando ve corazones rendidos, cuando percibe una generación que decide vaciarse para que Dios los llene. El ayuno produce precisamente eso. Es una señal en el mundo espiritual de que el creyente ha cambiado de posición, ha renunciado al control y ha entrado en el orden divino. Esa obediencia activa la cobertura del cielo.
porque Dios honra al que lo honra y Él ve en lo secreto. Muchos se preguntan por qué oran con fervor pero no ven resultados. La respuesta puede estar en lo que falta detrás de esas oraciones. La Biblia muestra que Jesús oraba con frecuencia, pero también ayunaba. Él mismo modeló una vida que combinaba estas disciplinas espirituales, no por necesidad personal, sino como enseñanza para sus discípulos. Él sabía que vendrían días donde necesitarían más que palabras, necesitarían poder, autoridad, discernimiento. Y eso no se compra, no se imita, no se simula. Se obtiene en la intimidad, a través del sacrificio, en lo secreto. La opresión espiritual tiene muchas formas. A veces se manifiesta como enfermedades que no ceden. Otras veces como angustias persistentes, ciclos de fracaso, pensamientos oscuros, relaciones que se destruyen sin explicación. No todo tiene un origen espiritual, pero hay muchas situaciones que sí. Y el ayuno es una herramienta poderosa para romper con esas influencias. Cuando el creyente ayuna con fe, activa la intervención de Dios en dimensiones que el ojo humano no ve. Se desatan ángeles, se neutralizan ataques, se liberan destinos, no porque el ayuno tenga poder en sí mismo, sino porque es una expresión de dependencia total del Dios que tiene todo el poder. En Isaías 58, Dios confronta al pueblo por practicar un ayuno externo, carente de justicia, sin quebranto. Les dice que ese ayuno no es el que Él ha escogido. Y luego describe lo que sí quiere. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Isaías 58, 6. Aquí no hay metáforas, aquí hay resultados espirituales concretos. El verdadero ayuno rompe yugos, libera a los cautivos, derriba estructuras demoníacas. Por eso es temido por el enemigo, porque no puede resistir a un creyente que ha decidido dejar de lado sus deseos para abrazarlos de Dios. Pablo escribió en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El ayuno es una de esas armas. Y no se usa con ligereza, se usa con propósito, con humildad, con dirección divina. Es un acto de guerra espiritual que desestabiliza lo que el enemigo había establecido como territorio. No se trata de gritar más fuerte, sino de rendirse más profundamente. Cuando el enemigo encuentra a alguien rendido, sabe que esa persona está bajo gobierno. Y donde hay gobierno de Dios no hay espacio para la manipulación del enemigo. Por eso, el ayuno no debe ser ocasional ni una respuesta desesperada, sino una parte integrada de la vida espiritual. En tiempos de ataque es defensa, en tiempos de decisión es dirección, en tiempos de confusión es claridad, en tiempos de guerra es victoria, porque el ayuno sella la autoridad, afirma la identidad y extiende el dominio del reino de Dios sobre áreas que estaban bajo oscuridad. No podemos permitirnos ignorar esta arma. El enemigo no juega limpio. Él lanza ataques estratégicos, busca momentos de debilidad, se disfraza de luz. Pero el ayuno desenmascara, revela y desactiva. Donde había tinieblas entra la luz. Donde había tormenta llega la paz. Donde había atadura se manifiesta la libertad. Porque en el mundo espiritual el ayuno es como una alarma que activa el cielo y hace retroceder al infierno. Muchos quieren resultados sin proceso, quieren libertad sin entrega, pero el reino no funciona así. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, pero caminar en victoria requiere obediencia. El ayuno es parte de esa obediencia. Es reconocer que solos no podemos. Es decirle a Dios, te necesito más que a mi pan, más que a mi rutina, más que a mi propia fuerza. Y cuando lo haces con esa actitud, algo se activa, el espíritu se fortalece,
la autoridad espiritual se incrementa y el enemigo no puede permanecer donde hay fuego santo. Hay una guerra, no contra personas, no contra circunstancias, sino contra espíritus que operan en la sombra. Y el creyente no puede ignorarla. Debe enfrentarla con las armas que Dios ha dado: oración, palabra y ayuno. Esta última, muchas veces olvidada, es una de las más potentes, porque no se trata de hablar mucho, sino de cargar presencia. No se trata de mostrar fuerza, sino de estar bajo cobertura. Y el ayuno te coloca ahí, bajo la sombra del Altísimo, en la trinchera correcta, con la unción necesaria para resistir y vencer. Si entiendes esto, comprenderás que el ayuno no es una carga, es un privilegio, no es una obligación, es un acceso. Te conecta con el poder de Dios de una manera que nada más lo hace, porque te vacía. Y cuando estás vacío, Dios puede llenarte sin estorbo. Y cuando Él te llena, el enemigo no encuentra espacio. El ayuno entonces se convierte en una declaración silenciosa que grita en lo espiritual: aquí reina Dios. Y ante ese grito los demonios huyen, porque no soportan su presencia, no resisten su luz, no pueden operar donde hay santidad. El ayuno no es para todos los días, pero sí debe estar presente en la vida de todo creyente que quiere caminar en libertad, en victoria, en autoridad. Es una señal de madurez, de rendición, de hambre por Dios. Y cuando esa hambre es real, el cielo responde y el infierno retrocede. No hay poder de las tinieblas que resista a un creyente encendido por dentro. Y el ayuno es fuego, es llama interna, es vida en lo secreto. Y lo que ocurre en lo secreto siempre tendrá impacto en lo visible. Por eso, si estás en medio de una batalla espiritual, no te desesperes, no huyas, no intentes vencer con tus propias fuerzas. Ríndete a Dios, entra en lo secreto. Ayuna con propósito, ora con sinceridad y espera, porque el Dios que ve en lo secreto actuará. Y cuando Él actúa, nada puede detenerlo. El enemigo tendrá que retroceder, las tinieblas tendrán que disiparse y tú verás la victoria, no por tu mérito, sino por el poder del Espíritu que fuera activado a través de tu obediencia. El ayuno no es un método, es una rendición, no es una costumbre, es un arma. Y usada correctamente hace huir a los demonios. Prueba y verás. El poder del ayuno no es una idea moderna ni una invención reciente para la vida devocional. Es una práctica arraigada en las páginas de las Escrituras, utilizada por hombres y mujeres de Dios para cambiar el rumbo de naciones, vencer al enemigo, obtener dirección divina y ver lo imposible manifestarse. La Biblia está llena de ejemplos contundentes donde el ayuno fue el punto de inflexión entre la derrota y la victoria. No como un acto ritual, sino como un clamor profundo, una expresión de dependencia absoluta del cielo. Cada vez que un siervo de Dios decidió ayunar, lo hizo en medio de una crisis que superaba su fuerza. Y cada vez que lo hizo con sinceridad y fe, Dios respondió con poder. Uno de los relatos más reveladores lo encontramos en la historia de Esther. El pueblo judío enfrentaba una amenaza mortal. Amán, enemigo del pueblo de Dios, había logrado que el rey emitiera un decreto para exterminarlos. Era una sentencia irrevocable. En medio de esa desesperación, Mardoqueo le envió un mensaje a Esther, instándola a interceder ante el rey. Ella sabía que presentarse sin ser llamada significaba arriesgar la vida, pero comprendió que había llamado más alto que su comodidad. Su respuesta fue clara: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esther 4:16. No recurrió primero a la estrategia ni a los argumentos, sino al ayuno. Ese acto espiritual precedió uno de los mayores giros en la historia del pueblo judío,
Cuando Ester se presentó ante el rey, no solo fue recibida, sino que halló gracia a sus ojos. El decreto fue revertido, el enemigo cayó en la misma trampa que había preparado y una celebración nacional reemplazó lo que iba a ser una masacre. Dios intervino, pero la puerta que abrió esa intervención fue el ayuno. No se trató de una acción simbólica, fue una guerra espiritual librada desde lo secreto. La reina no levantó una espada, pero conquistó una victoria. Y todo comenzó cuando dejó de alimentarse para fortalecerse en la fe. Daniel fue otro hombre profundamente sensible al mover de Dios. En medio del exilio babilónico, en un contexto hostil, mantuvo su integridad. Pero no solo resistió la corrupción externa, sino que cultivó una vida espiritual profunda. En Daniel 10 leemos que ayunó durante 21 días buscando entendimiento. Durante ese tiempo no se ungió, no comió manjar delicado, no tomó vino ni carne. Su búsqueda era seria. Y aunque no recibió respuesta inmediata, perseveró. Al final de esos días se le apareció un ángel con un mensaje que iba más allá de sus expectativas. Las palabras que escuchó fueron impactantes. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. El mensaje reveló que hubo oposición espiritual. Un príncipe demoníaco resistió la respuesta durante 21 días. Fue necesaria la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes del cielo. El ayuno de Daniel no solo trajo respuesta, también activó una confrontación en lo invisible. Esa historia nos enseña que muchas veces la oración es respondida desde el inicio, pero hay batallas en el plano espiritual que requieren persistencia, rendición, quebranto. El ayuno no fue una herramienta de manipulación, sino una muestra de disposición. Y esa disposición liberó una palabra profética de alto nivel. Cuando el pueblo de Nínive escuchó el mensaje de juicio que Jonás anunció, su reacción fue inesperada. No justificaron su pecado, no se resistieron, no lo ignoraron. El rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y proclamó un ayuno total, desde el más pequeño hasta el mayor, incluyendo los animales. Nadie comió ni bebió, clamaron a Dios, se arrepintieron y abandonaron sus malos caminos. ¿Cuál fue el resultado? Dios vio lo que hicieron y dice el texto que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. Un juicio fue detenido. Una ciudad entera fue perdonada y todo comenzó con un ayuno. Es importante notar que Nínive no era una ciudad judía. No tenían la ley, ni el templo, ni los profetas, pero sí tenían corazones dispuestos. Y Dios respondió a esa disposición con misericordia. Eso revela que el ayuno sincero, cuando nace del quebranto y el reconocimiento de la necesidad de Dios, es agradable al Señor, sin importar el trasfondo. No es el rito, es la rendición. No es la forma, es la fe. El ayuno como expresión de humillación siempre toca el corazón de Dios. Moisés, el libertador de Israel, también ayunó 40 días en el monte Sinaí. Allí, en la presencia de Dios, recibió las tablas de la ley. Ese tiempo de consagración no fue una pausa cualquiera. Fue una comunión intensa, donde lo humano se encontró con lo divino. De ese encuentro nació la estructura espiritual que guiaría al pueblo por generaciones. En Deuteronomio 9:9, Moisés relata: subí al monte para recibir las tablas de piedra y estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Fue durante ese tiempo que Dios habló, escribió con su dedo y selló un pacto. El ayuno abrió la puerta a la revelación. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu
al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. No fue casualidad, no fue una ocurrencia, fue preparación, porque todo lo que vino después, las sanidades, los milagros, la enseñanza, la autoridad, nació de esa consagración inicial. El enemigo lo tentó durante ese tiempo, lo desafió en su identidad, en su propósito, en su dependencia del Padre. Pero Jesús respondió con la Escritura, fortalecido en el Espíritu. Y al final de esa confrontación dice el texto que el diablo se apartó de él. El poder que Jesús manifestó en los días siguientes no fue fruto de un talento humano, sino el resultado de una vida rendida. El ayuno marcó el inicio de su manifestación pública. La iglesia primitiva también comprendía la importancia del ayuno. En Hechos 13:2-3, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Luego, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. El ayuno precedió al llamado, precedió a la misión. Fue el contexto en el cual la voz del Espíritu se hizo clara. No se trató de una emoción ni de una decisión administrativa, sino de una dirección divina recibida en medio del ayuno. Esto confirma que el ayuno no solo rompe cadenas, también alinea propósitos. En tiempos de guerra, de crisis, de incertidumbre, el pueblo de Dios ha recurrido al ayuno como un clamor colectivo. En 2 Crónicas 20, cuando Josafat supo que una gran multitud venía contra Judá, no se apoyó en sus ejércitos ni en sus alianzas, temió, pero su temor lo llevó a buscar a Dios y proclamó ayuno a todo Judá. Se reunieron para pedir socorro, reconocieron que no sabían qué hacer, pero que sus ojos estaban puestos en el Señor. En ese contexto vino la respuesta profética: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Dios se levantó en favor de su pueblo y lo hizo después de que ellos se humillaron con ayuno. Estos ejemplos no son relatos aislados, ni historias antiguas sin aplicación presente. Son modelos espirituales. Muestran cómo el ayuno es una llave que abre dimensiones celestiales, una práctica que activa el mover de Dios en situaciones imposibles, no como una transacción, sino como una postura espiritual, porque el ayuno no cambia a Dios, cambia al hombre, no lo persuade, lo prepara, y cuando el corazón se alinea, la intervención divina se vuelve inevitable. Las Escrituras no dejan espacio para la duda. Una y otra vez muestran que el ayuno precede a momentos de revelación, liberación, restauración y victoria. No es un adorno espiritual, es una disciplina poderosa. Cuando se practica con fe y obediencia, tiene el poder de revertir decretos, de tener juicios, desatar palabras proféticas, abrir los cielos y hacer temblar al infierno. No hay otra disciplina que combine de forma tan profunda la humildad, la búsqueda y la dependencia de Dios. Cada historia en la palabra tiene un principio en común: el quebranto. Nadie ayunó desde la suficiencia. Nadie lo hizo desde la comodidad. El ayuno nace del reconocimiento de que solo Dios puede intervenir, y ese reconocimiento es honrado por el cielo. Es una expresión de fe práctica, una manera de decir con el cuerpo lo que el corazón ya sabe, que sin Dios no hay salida. Y ese clamor, cuando se hace en espíritu y en verdad, nunca es ignorado. El enemigo puede resistir palabras vacías, puede soportar rutinas religiosas, pero no puede mantenerse firme ante una vida consagrada. El ayuno pone al creyente en una posición de autoridad, no por mérito propio, sino por alineación con la voluntad divina. Es una preparación para la guerra, una puerta para la revelación, un camino hacia el milagro. En cada etapa de la historia redentora, Dios ha respondido al ayuno y lo seguirá haciendo. Porque el ayuno no es una opción más, es una estrategia eterna, una herramienta espiritual que ha sido probada por los profetas
por los patriarcas, por los reyes, por los discípulos y por el mismo Hijo de Dios. El que ayuna con humildad y fe se convierte en un canal donde lo sobrenatural puede manifestarse. No hay atadura que no pueda ser rota. No hay muro que no pueda caer. No hay juicio que no pueda ser detenido. Cuando un corazón se rinde y clama con sinceridad. Todo lo que Dios hizo a través del ayuno en el pasado puede hacerlo hoy. Su poder no ha cambiado, su carácter permanece. Su disposición a intervenir sigue vigente. Lo que Él busca es lo mismo que siempre ha buscado. Corazones quebrantados. Y el ayuno es una de las expresiones más puras de ese quebranto. Por eso, cuando se practica con el espíritu correcto, provoca una respuesta del cielo. Y esa respuesta transforma lo natural, rompe lo imposible y establece el reino. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios sigue hablando, el cielo sigue esperando y los milagros están más cerca de lo que creemos. Solo falta una decisión, rendirse, ayunar y permitir que Dios sea Dios. Porque cuando Él entra en escena, los demonios huyen y los milagros ocurren. Así ha sido y así será. No todo ayuno mueve el cielo, no toda abstinencia activa lo sobrenatural. Aunque muchos lo practican con la esperanza de una intervención divina. La Biblia revela con claridad que Dios no responde a cualquier tipo de ayuno. El acto externo, sin la disposición correcta del corazón, no solo es ineficaz, sino que puede ser rechazado por Dios mismo. En Isaías 58, el pueblo de Israel se presenta ante el Señor con ayunos que ellos consideraban válidos. Se afligían, se cubrían de ceniza, inclinaban la cabeza, pero no había respuesta. Entonces el Señor confronta su hipocresía espiritual. Les dice: ¿acaso es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías 58, 5. La pregunta no busca información, busca revelar el corazón. Porque no se trata solo de dejar de comer, sino de cómo se presenta el corazón ante Dios en ese proceso. El ayuno que no nace del quebranto, sino del deseo de manipular el favor de Dios, se vuelve religiosidad vacía. Es posible ayunar y continuar en pecado. Es posible abstenerse de alimento, pero mantener la opresión hacia otros, alimentar la soberbia, ignorar la justicia. Es posible aparentar devoción sin transformación. Y eso es lo que Isaías denuncia, porque el Señor no se complace en el sacrificio por sí mismo, sino en el sacrificio que nace de la obediencia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Isaías 58, 6. La prioridad de Dios no es la forma externa del ayuno, sino los frutos que produce. El verdadero ayuno confronta el pecado, abre espacio para la justicia, impulsa la misericordia y cambia al que lo practica desde dentro. Un corazón endurecido, por más disciplinado que sea, no conmueve el cielo. El ayuno sin arrepentimiento es solo hambre. El silencio sin búsqueda es solo vacío. Y Dios no se deja engañar por la apariencia. Jesús también habló de esto en los evangelios. Criticó a los fariseos que ayunaban para ser vistos por los hombres, que dejaban el rostro demacrado para demostrar su supuesta piedad. Pero detrás de esa imagen religiosa había hipocresía, había orgullo, no había entrega. Por eso Jesús dijo: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 17, 18. El enfoque debe estar en el Padre, no en la mirada humana. El propósito debe ser la transformación interior, no el reconocimiento externo. De nada sirve ayunar para que otros vean.
Solo sirve si lo haces para que Dios te vea. El corazón que agrada a Dios es el que se presenta sin máscaras, sin dobleces, sin justificaciones. Es el que reconoce su necesidad, que no se escuda en lo exterior, que se humilla sinceramente. David entendió esto cuando escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Ese tipo de corazón es el que respalda el ayuno verdadero. No es un corazón perfecto, pero sí uno rendido. Uno que sabe que no tiene nada que ofrecer excepto su propia debilidad y que pone su esperanza en la gracia de Dios. Cuando el ayuno se convierte en una estrategia más para lograr resultados rápidos, pierde su esencia. No es una llave mágica, no es un método para conseguir lo que deseamos. Es un acto de rendición, y esa rendición debe ser total, porque no solo se deja el pan, se deja también el orgullo, se deja el resentimiento, se abandona el control, se permite que Dios escudriñe hasta lo más profundo del alma. El verdadero ayuno incomoda, expone, confronta. No es cómodo, porque no fue diseñado para hacerlo. Fue diseñado para alinear el alma con la voluntad de Dios. En muchas ocasiones el Señor llamó a su pueblo a ayunar, no solo para que fueran escuchados, sino para que fueran transformados. Joel 2:12 lo expresa con urgencia: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno es parte de esa conversión total, pero no funciona si el corazón sigue lejos, si el pecado permanece oculto, si la boca está cerrada al pan, pero abierta para la crítica. El Señor desea integridad en la entrega, coherencia entre el acto y la intención. El ayuno sin justicia es una contradicción. El ayuno sin perdón, una ofensa. La dinámica del ayuno verdadero no termina en la intimidad con Dios, se extiende hacia los demás. Porque el que ha estado cara a cara con el Señor no puede seguir viviendo como antes. El ayuno que Él escoge tiene consecuencias visibles. Libera al oprimido, alimenta al hambriento, viste al desnudo, restaura relaciones. No porque el acto físico tenga poder en sí mismo, sino porque el que ayuna con un corazón limpio se convierte en canal de la voluntad divina. El ayuno te cambia a ti y tú comienzas a cambiar lo que te rodea. Esa es la manifestación de un ayuno aprobado por el cielo. Todo esto nos lleva a una verdad ineludible: si el corazón no cambia, el ayuno no sirve. Dios no busca sufrimiento, busca sinceridad. No se impresiona con esfuerzos humanos, responde a la fe que se somete. El enemigo no teme a un creyente que ayuna sin propósito, sin arrepentimiento, sin transformación. Pero tiembla cuando ve a uno que se presenta ante Dios con un corazón limpio, con manos limpias, con una vida que anhela ser moldeada por el fuego de la santidad. Ese es el ayuno que hace huir a los demonios. No por la fuerza del ayunador, sino por la presencia del Dios que se agrada de un corazón sincero. El poder del ayuno no está en la práctica, sino en la condición del alma que lo acompaña. Por eso algunos ayunan y no ven resultados, y otros tocan el cielo en pocos días. La diferencia no es el tiempo ni la intensidad, sino la intención. Dios escudriña los corazones, Él conoce las motivaciones y solo responde a aquellos que se acercan con verdad. El ayuno verdadero no manipula, se entrega, no exige, se postra, no presume, se esconde. Y desde ese lugar oculto, el cielo responde con luz, con dirección, con poder. Solo ese tipo de ayuno hace temblar al infierno y provoca el milagro. Cuando el corazón se rinde y el alma se dispone, el ayuno se convierte en un altar donde lo divino y lo humano se encuentran.
No es un acto vacío ni una formalidad piadosa. Es una declaración de guerra contra toda obra del enemigo y una invitación abierta para que el cielo intervenga. A lo largo de la historia, siempre que el pueblo de Dios se ha consagrado con sinceridad, el resultado ha sido un mover visible del poder de lo alto. No solo en relatos antiguos, sino en tiempos donde la fe viva ha desatado lo que parecía imposible. El ayuno verdadero, cuando es practicado con integridad, no se queda en lo interno. Provoca consecuencias tangibles, visibles y gloriosas. El mismo Dios que escuchó a Daniel, el mismo que perdonó a Nínive, el mismo que habló con Moisés en el monte, es el que sigue respondiendo hoy. Su carácter no cambia, su fidelidad permanece, su poder sigue vigente. Lo que él hizo, lo sigue haciendo. Lo que operó en otros tiempos vuelve a manifestarse cuando se le busca con todo el corazón. Y entre todas las expresiones de entrega, el ayuno sigue siendo una de las más profundas, porque representa una decisión consciente de detener el curso natural de la vida para permitir que lo sobrenatural tome lugar. No es una pausa, es un avance. No es una limitación, es una liberación. Cuando alguien decide ayunar en secreto, sin buscar la atención de nadie, sin esperar aprobación humana, Dios lo mira. No con indiferencia, sino con agrado. Porque ese tipo de entrega expresa algo que las palabras no alcanzan a decir. Habla de dependencia. Habla de sed. Habla de una fe que no se conforma con lo habitual. Y ese tipo de fe siempre encuentra respuesta. Hay quienes, en medio de su ayuno, han experimentado rompimientos espirituales que llevaban años esperando. No porque el ayuno en sí tenga poder mágico, sino porque en esa consagración Dios encuentra un espacio limpio para actuar. Cuando el alma se vacía de distracciones, cuando se desprende de su rutina para buscar al Padre, se abre una dimensión donde el cielo toca la tierra. Los milagros no están encerrados en el pasado. No son reliquias de una época lejana. Son parte del mover presente de Dios para los que creen. Jesús mismo dijo que para el que cree todo es posible. Y esa creencia no se queda en pensamientos, se expresa en acciones concretas. El ayuno es una de ellas. Cuando se practica con un corazón recto, se convierte en una llave que abre lo que estaba cerrado, que libera lo que estaba cautivo, que sana lo que estaba roto. Es un acto de fe que lleva al alma a una posición donde puede recibir lo que antes no entendía, donde puede ver lo que antes no discernía. En el libro de los Hechos, la iglesia naciente fue testigo de intervenciones gloriosas del Espíritu. Pero detrás de esas manifestaciones había una comunidad que ayunaba, que se reunía para ministrar al Señor, que se apartaba para escuchar su voz. No dependían de estructuras humanas, no se apoyaban en sus fuerzas. Su poder venía de la oración y el ayuno. Esa base espiritual los sostuvo en medio de la persecución, los guió en la expansión del Evangelio, los fortaleció en medio de las pruebas. Y aunque el contexto haya cambiado, el principio permanece. Donde hay consagración, hay visitación. Donde hay rendición, hay revelación. Donde hay ayuno genuino, hay milagros. Jesús enseñó con claridad que hay realidades espirituales que solo ceden cuando se practica el ayuno. No lo dijo para complicar nuestra vida de fe, sino para mostrarnos un camino más profundo. Un género de opresión no se rompe solo con palabras. Un muro de resistencia no cae solo con canciones. Una raíz espiritual no se arranca solo con deseo. Hay batallas que exigen una postura distinta, un compromiso más elevado. Y el ayuno representa esa decisión de dejar lo natural para abrazar lo eterno. No se trata de dejar de comer por costumbre, sino de elevar el espíritu por necesidad. Y cuando esa necesidad es real, el cielo se mueve.
En muchas ocasiones se desea ver milagros sin recorrer el camino que los provoca, pero el modelo bíblico es claro. Antes de la manifestación viene la búsqueda, antes de la intervención viene la consagración, antes de la victoria viene la entrega. El ayuno no es solo preparación, es activación. Es como encender un altar en el corazón, donde Dios responde con fuego. No es una forma de convencer a Dios, es una forma de alinearse con su voluntad. Y esa alineación es lo que desata lo extraordinario. Los demonios no temen a un cuerpo debilitado, pero sí tiemblan ante un espíritu fortalecido. El ayuno no es una debilidad, es una fortaleza. No porque nos haga más fuertes en nosotros mismos, sino porque nos vuelve más dependientes del Espíritu. Y esa dependencia es poder. Cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto, fue tentado por el enemigo. Pero cada intento de desviar su propósito fue enfrentado con una autoridad que no venía de la carne, sino del Espíritu. Esa autoridad estaba respaldada por una consagración total. El enemigo no pudo resistirlo y tuvo que huir. Ese mismo patrón se repite cada vez que alguien decide ayunar con pureza de intención. El ayuno limpia, alinea, enfoca. Y en ese terreno preparado, Dios siembra lo que solo Él puede producir: palabra, revelación, dirección, libertad, poder. Nada de eso ocurre por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Pero esa gracia se derrama donde hay espacio para recibirla. El ayuno crea ese espacio. El ayuno despeja el alma. El ayuno declara que Dios es más necesario que cualquier otra cosa. Y cuando Él es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Los milagros ocurren donde hay fe activa. El ayuno es una expresión de esa fe. Es una proclamación silenciosa de que se espera lo que aún no se ve. Es una respuesta espiritual a una necesidad profunda. Es una decisión de poner a Dios por encima del tiempo, del ritmo, de los hábitos. Y cuando se toma esa decisión, algo cambia. No siempre de inmediato, no siempre como se espera, pero siempre con propósito, porque Dios honra la fe. Y el ayuno, cuando es verdadero, es una de sus formas más poderosas. Por eso, ayunar no es simplemente dejar de hacer algo, es invitar a Dios a hacerlo todo, es abrir las puertas del alma para que Él entre con toda su gloria. Y cuando Él entra, la enfermedad retrocede, la opresión se rompe, la dirección se aclara, los imposibles comienzan a ceder. No por lo que hicimos, sino por lo que Él decidió hacer, en respuesta a un corazón rendido. Ese es el poder del ayuno, y ese poder sigue disponible hoy. Solo falta una decisión: creer, rendirse y ayunar. Entonces el cielo hará lo demás. El ayuno no comienza con la decisión de dejar de comer, sino con una convicción profunda que nace en el espíritu. Es un llamado interno que empuja al alma a detenerse, a desprenderse, a buscar. No hay un modelo único, ni una estructura rígida que lo determine, pero sí hay un principio eterno. El corazón que se rinde es el que activa lo sobrenatural. Cuando una persona decide comenzar un ayuno, lo primero que Dios observa no es la duración ni la intensidad, sino la disposición interior. En el secreto del alma, donde nadie más ve, se define la eficacia del ayuno. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Antes de poner el cuerpo en sujeción, la mente debe estar clara, el propósito debe ser definido. El alma debe saber por qué se entrega a esta práctica. No es una fórmula vacía, no es una rutina mística, es una expresión de fe que declara, sin palabras, que solo Dios tiene la respuesta, que ninguna otra fuente podrá saciar lo que el Espíritu anhela. La Escritura revela que quienes se acercaron a Dios por medio del ayuno lo hicieron con expectativas
espirituales. Buscaban revelación, dirección, intervención, arrepentimiento, libertad. Y Dios no despreció su búsqueda. En todos los casos en que el ayuno fue guiado por una intención recta, hubo respuesta. Comenzar un ayuno con sentido espiritual es entrar en un terreno de consagración donde lo ordinario deja lugar a lo eterno. El alma empieza a ser limpiada de voces, de hábitos, de ritmos que antes pasaban inadvertidos. El tiempo deja de ser un simple recurso y se convierte en un espacio sagrado. Lo que antes era automático se vuelve consciente. Lo que antes era común se transforma en altar. Por eso el ayuno no puede ser improvisado. Necesita un corazón enfocado, una mente clara y un espíritu dispuesto. En muchos pasajes la Biblia muestra cómo hombres y mujeres se preparaban antes de ayunar. Había silencio, había recogimiento, había intención. No lo hacían en medio del ruido, sino apartándose. Jesús mismo se alejó al desierto antes de comenzar sus 40 días. No se aisló por capricho, sino porque comprendía que el ayuno requiere atención total, entrega indivisible, sensibilidad plena. Ese tiempo no es para llenar la agenda, es para vaciarla. No es para distraerse, es para escuchar. Porque en medio del ayuno, la voz de Dios se vuelve más clara. No porque Él hable más fuerte, sino porque todo lo demás se silencia. Entrar en ayuno es cerrar puertas externas y abrir las internas. Es apagar el ruido del entorno para afinar el oído del alma. Quien comienza este camino debe estar dispuesto a confrontarse consigo mismo. Lo que parecía resuelto puede resurgir. Lo que parecía enterrado puede emerger. No porque el ayuno cause conflicto, sino porque lo revela. El ayuno desnuda el corazón, saca a la luz lo que estaba oculto. Y en esa exposición Dios trabaja. Lo que no se veía empieza a notarse. Lo que estaba oculto comienza a ser tratado. Esa es parte de la purificación. El ayuno no solo libera del enemigo, también del ego. No solo vence demonios, también fortalece convicciones. El cuerpo puede resistirse, la carne buscará consuelo. El alma puede sentir la ausencia de lo que solía calmarla. Pero si la motivación está centrada en Dios, si el corazón mantiene su mirada firme, entonces ese aparente vacío se convierte en espacio sagrado. Allí desciende la paz que sobrepasa el entendimiento. Allí se manifiesta la presencia que restaura. Allí habla el Espíritu con claridad. El ayuno sincero transforma porque toca dimensiones profundas. El que ayuna no lo hace para sentirse bien, lo hace para estar en comunión. Y esa comunión es lo que produce el cambio real. A lo largo del proceso pueden surgir momentos de debilidad, no en lo físico solamente, sino en lo emocional y lo espiritual. Pero esos momentos también son parte del propósito. En esa fragilidad la gracia se manifiesta. En esa vulnerabilidad la fuerza de Dios se perfecciona. Pablo escribió: me glorío más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Según Corintios 12:9. Esta verdad se aplica plenamente al ayuno, porque el que se debilita en lo natural se fortalece en lo espiritual. Lo que pierde en apariencia lo gana en esencia, y esa ganancia es eterna. A medida que se avanza, el espíritu se eleva, la mente se aclara, la oración se intensifica, la palabra adquiere vida, la sensibilidad se agudiza, la presencia de Dios se vuelve palpable. No siempre con manifestaciones extraordinarias, pero sí con una certeza que no se puede explicar con palabras. Es en ese ambiente donde las cadenas caen, donde las respuestas llegan, donde los milagros se inician. No porque el ayuno sea un mérito, sino porque es una posición. El que se posiciona en fe, recibe en fe. El que se rinde es levantado. El que se vacía es llenado. Y cuando el ayuno llega a su fin,
No se cierra una etapa, se abre una nueva, porque lo que Dios deposita en ese tiempo no termina al concluir los días de abstinencia. Lo que Él inicia, continúa. Lo que Él revela, permanece. El fuego que comenzó en lo secreto sigue ardiendo en lo visible. La vida no vuelve a ser igual, porque el que ha estado en la presencia no puede caminar como antes. Su visión cambia, su discernimiento se afina, su autoridad se establece, y eso es lo que el enemigo no puede resistir. Comenzar un ayuno es obedecer un llamado, es responder con acción a una voz interna que clama por más. No importa la duración exacta ni los detalles externos, lo que importa es que sea real, que haya un propósito eterno, que haya un deseo de transformación, que haya una sed por Dios. Cuando ese es el punto de partida, el camino ya está bendecido. Y aunque pueda haber lucha, habrá victoria. Aunque surjan pruebas, habrá recompensa. Porque el que ve en lo secreto, obra, y su obra no tiene límites. Su intervención no tiene barreras. Su poder no conoce imposibles. Así comienza un ayuno que hace huir a los demonios. No con gritos, sino con rendición. No con espectáculos, sino con autenticidad. No con esfuerzo humano, sino con dependencia divina. Y cuando esa rendición es genuina, lo que parecía imposible empieza a cambiar, porque Dios nunca ignora un corazón que lo busca con todo. Y en ese tipo de búsqueda el cielo se abre y el infierno retrocede. El que quiera ver milagros, que entre en lo secreto. Allí comienza todo. Allí el poder se activa. Allí Dios responde. El ayuno secreto no solo es una herramienta de guerra espiritual, es también una declaración de amor. Porque quien ayuna no lo hace solo para resistir al enemigo, sino para acercarse al corazón del Padre. Es en ese silencio sagrado donde el alma aprende a amar lo eterno más que lo inmediato, a desear la presencia de Dios más que cualquier otro consuelo. En ese lugar oculto, donde no hay ruido ni distracción, el espíritu se alinea con el susurro divino y comienza a caminar en sincronía con los latidos del cielo. Lo que los hombres no ven, Dios lo habita. Lo que el mundo ignora, el cielo celebra. Ayunar en secreto es construir altar sin aplausos. Es sembrar en lo invisible para cosechar lo eterno. Y mientras muchos buscan estrategias humanas, Dios sigue esperando a los que simplemente deciden rendirse. El verdadero triunfo no está en lo que logres, sino en cuánto te hayas dejado transformar. El enemigo puede temer tu autoridad, pero tiembla cuando esa autoridad nace del quebranto. Porque sabe que donde hay rendición genuina, Dios reina. Y donde Dios reina, el infierno no resiste. ¿Estás listo para que tu búsqueda en lo secreto transforme tu realidad por completo?